할렐루야. 오늘 우리 하나님의 말씀 히브리서 La palabra de hoy es en el libro de Hebreos, 되겠습니다. capítulo 4, versículo 14 hasta el versículo 16. 히브리서 El libro de Hebreos, capítulo 14절로 4, 16절 versículo 14 hasta el versículo 16. 우리 함께 Vamos a 합독하겠습니다. leer todos juntos. 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, 우리가 믿는 도리를 retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fuese tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. 기도합니다. Vamos a orar. 아버지 하나님, Querido Dios, en este momento hemos leído tu preciosa palabra. Dios, por favor, guíanos por medio del Espíritu Santo, danos la palabra de Rema a cada uno de nosotros dentro de nuestro corazón. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. 오늘 말씀의 제목은 El título para la palabra de hoy es una vida que goza de la gracia de la liberación. 원래 다음 주일날 설교를 하려고 준비되어 Este 있는 것인데 다음 주일날 Predica está preparado para la siguiente semana, pero como la siguiente semana viene un invitado muy especial que nos va a compartir la palabra, decidimos traer, adelantar esta palabra para esta semana. 의미가 있습니다. 먼저 우리나라가 광복절이기도 하고 그래서 해방을 기념하는 날이기도 하고 제가 과테말라에 발을 디딘 지 만 33년이 되는 날입니다. Que también se convierte en año. 정말 La otra semana es el año 33, el aniversario 33 de que yo llegué a Guatemala. 좀더 사역하고 싶은데요. 이랬더니 주님께서 야, Yo había deseado poder compartir más la palabra por más tiempo en esta iglesia, pero Dios me dijo hasta aquí, hasta este año es mi trabajo como pastor. 그런 말씀이 해방이라는 Y como ahora voy a ser libre, ya no voy a estar dentro de la iglesia, entonces yo quisiera compartir un poquito sobre esa palabra. Nosotros hemos recibido la libertad. Hemos recibido, pero solo lo hemos recibido un día. Solo disfrutamos un día. Todos los países fue lo mismo. Obtuvimos la independencia, pero solo ese día lo disfrutamos y desde el siguiente día hubo conflicto. En la palabra, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 34, nos sale de esta forma. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo de pecado es. Un ejemplo es Corea del Norte. Recibió la independencia y la libertad, pero ahora ellos cambiaron. Cerraron las iglesias, dan persecución a los creyentes. Antes ellos tenían el mismo himno que Corea del Sur, utilizaban la misma bandera que Corea del Sur, pero cambiaron totalmente. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 nos sale de esta forma. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 하나님 아닌 것에게 종로로 타는 사람들 지금 이제 북한도 그런 상황이잖아요. Personas que se convirtieron en esclavos en seres que no son Dios, 해방을 누리지 못하는 거예요. como Corea del Norte, que no pueden disfrutar de la libertad. Pero también existen personas que han recibido la libertad, pero no están gozando de esa libertad. Hermanos, Dios, para darnos esa salvación, la libertad, Él había planeado antes de la creación todo nuestro plan.
진정한 자유자로서 이 해방을 누리게 하신 줄로 Él tiene un 믿습니다. gran plan para que nosotros disfrutemos de esa libertad. 아직까지도 뭐 초등학문이나 하면서 막 쫓아다니면서 그냥 종로를 타고 Pero hasta el día de hoy hay muchas personas que se están esclavizándose siguiendo a diferentes teorías. Teorías de fatalismo universal. 그 당시에 우주를 본다고 지금처럼 보겠습니까? Y menos, 별자리 영광 en los tiempos de Jesús también habían personas de que ellos se dependían de la teoría del universo. Ellos no tienen la ciencia como el día de hoy, pero aún así ellos dependían que eso era la profecía, ese era su destino. 포함이 되어 있었어요 그 당시에. 그래서 이것은 숙명론과 같은 거예요. 운명이야 어쩔 수 없지. Ellos decían, ese es el destino que me ha dado el universo, en el cual así es mi vida. 같이 그 꼬무니닷 브라질 우리 교회에서 이제 거기 교회를 지어준대거든요. 거기 가면은요 한번 나중에 가보십시오. 막 이렇게 그냥 그 줄다리 있잖아요. 이렇게 그 흔들리는 그 다리를 뭐라 그러지? 하여튼 그 다리도 건너가고요. 재밌어요. 그 꼭대기 올라가면은 그런데 이 También está la iglesia que estamos nosotros fundando, que es la iglesia Brasil. 세상에 비가 와갖고서 진흙길이라서 언덕에서 차가 섰버렸어. Estamos yendo a la comunidad, pero como llovió, toda la tierra, toda la carretera se convirtió en lodo en cuando no podemos subir. 지나가던 차가 말이죠. 그냥 뭐 Y un día vino un carro, trajo una cadena y conectó con nuestro bus para que nosotros podamos subir, no estar atascados en el lugar, en cual Dios nos ha mandado ángeles para poder ayudarnos. De esta forma, nosotros estamos atrapados en el lodo. Hay muchas personas de que están atrapados en el lodo y no están disfrutando el gozo de la libertad. 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 이 얘기는 무슨 얘기냐면 Gálatas capítulo 4 versículo 10 nos habla de esta forma: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. En cual se refiere que están dependiéndose de ese destino universal. Dice, la razón de que yo soy pobre, la razón de que yo vivo en dificultad es porque el destino del universo me ha escogido de esta forma. 날과 달과 절기와 해를 지켰다. 이렇게 이야기하고 있는데 Muchas personas de la iglesia de Gálatas, aunque eran creyentes de la fe, ellos se dependían bastante sobre la mitología, los mitos que habían de la naturaleza en ese entonces. Cada país tiene su mito, tiene su tradición. En cual cuando quieren hacer algo, si eso está cerca, si abarca un mito, las personas no lo quieren hacer. 똑같은 거예요. 이거 초등학문에 묶여 있는 거. 날과 달과 절기 지키는 거나 이거나 똑같은 거지. 그리고 지금은 무슨 절기이기 때문에 꼭 무슨 음식을 먹어야 돼. 이런 거. Como este es X temporada, como es una fiesta, siempre hay que comer ese tipo de comida o no hay que hacer un acto. 떨어지냐? 뭐 그런 거 나 안 믿어. Decimos de que no creemos en esos mitos porque son falsos, pero también aún hay muchas veces que nosotros, por si acaso, tratamos de no hacerlo. 이런 거 다 마찬가지예요. 이런 게 우리 삶 속에 은연 중에 굉장히 많이 배어 있다는 거예요. En cual muchas ideologías están en nuestros hábitos sin darnos cuenta, dentro de nuestro inconsciente, que nos están atrapando. 이 날과 달과 절기에 묶여서 그렇게 살아가는 사람들이 많이 있었다. 거기다가 죄를 지으니까 죄를 짓는 사람들은 죄의 종이라 그랬잖아요. 그래서 죄가 흐르는 대로 끌려다니는 그런 cometen un pecado son esclavos de pecado. 여기서 우리가 하나님께서 우리를 해방시켜 주셨다. Pero Dios nos ha salvado de pecado. Y nosotros para poder disfrutar de esa liberación, entonces poder conocer el principio. El primero que podemos pensar es el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Nosotros podemos pensar la vestimenta que utilizaba. En el vestido, en la ropa que él se ponía, tenía 이런 것을 입고서 살고 있었는데, 자 구약에 이 제사장이나 제사 제도나 다 누구를 보여주는 거예요?
tenía como unas canicas que sonaban. 모형이요 그림자였잖아요. Ellos eran una imagen, 제사 un 제도를 ejemplo de 잘 Jesucristo 봐야 que 돼요. oiga más adelante. 레위기 1장 3절 En el libro de Levítico capítulo 1 versículo 3 nos dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. 흠이 없어야 돼. 흠이. 흠이 Dice 있으면 안 돼. que el holocausto vacuno macho 흠이 no 없는 tiene que 것으로 tener un 준비해서 defecto. 제물을 가지고 와야 된다. La persona 두 tenía que 번째, preparar 제물을 가지고 오면은 la ofrenda 해야 되는 것이 있어요. que no 뭘 해야 tiene 된다고요? ni una herida. 가지고 그는 Lo segundo es de que 번제물의 tiene que 머리에 poner 안수할 su 때에 mano sobre la 그를 cabeza del holocausto 기쁘게 y será 받으심이 aceptado 되어 para 그를 expiación 위하여 suya. 속죄가 될 것이라. 뭘 해야 된다고요? Que lo que tenía que hacer 안수를 es poner la 해야 된다. mano 이렇게 sobre la 얘기하고 cabeza del 있습니다. holocausto. 자, 그다음에 뭘 해야 됩니까? Y más adelante 그는 여호와 앞에서 그 숫송아지를 dice, 어떻게 entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociará alrededor sobre el altar. 이걸 잡아야 된대. Ellos tenían que degollar. 우리 그때 성경 El holocausto. 하면서 이게 실제로 여기서 Nosotros hace unos años previos habíamos hecho un acto de sacrificio, aprendiendo sobre la Biblia que habíamos comprado una oveja y lo hemos criado. 그래갖고서 그냥 반항은 못하고 펄썩펄썩 주저앉잖아요. 아 너무 불쌍했어요. Las ovejas también conocen el momento del sacrificio. 죽이는 방법이 몇 가지 있잖아요. Existen diferentes formas para poder matar a un animal. 한 번에 딱 죽이는 거야. Es matarlo, por ejemplo, 미간, en el 미간에다가 corazón. 찔러가지고서 죽이는 거야. 근데 이거는 전문 도살자들이 아니면 거의 불가능. O en la cabeza, pero en la cabeza solamente lo pueden hacer los expertos. 동맥을 끊는 거죠. Y de último es cortar la vena principal. 그래서 사실은 제가 해보고 싶었는데 신동일 장로님이 쫙 나시면서 제가 할게요. 아 그래갖고서 제가 양보했어요. 난 엄청 잘하는 줄 알았어. 그래서 뭐 많이 따본 줄 알았지. 그래서 양보했지. 그랬더니 양을 잡는다고 하는데 Matar a una oveja no es fácil. 거예요. 목이 안 따지는 거예요. 세상에. 그러고 하고 하여튼 여러 번 했어. 아유 진짜 연습 좀 해갖고 오실 것이지. 그래가지고 말이죠. 어쨌든 간에 그 동맥을 끊었어. De una forma 그렇게 cortamos 이제 잡아야 돼. la vena. 잡는 것으로 끝나지 않죠? La oveja falleció. 가죽을 벗겨야 돼. 가죽. Pero más adelante tenemos que 이 quitar 몽골에서 양을 잡는 거하고 이 제사 의식에서 잡는 게 달라요. La piel 몽골은 어떻게 잡냐면은 con la carne. 펴놓고서 Hay 배를 que 살짝 separarlo. 가른 다음에 손을 집어넣어 안으로. 그러니까 안으로 집어넣어서 안에서 동맥을 끊어버려. 예, 그러면요 피가 밖으로 하나도 안 나와. 그런 상태에서 가죽을 벗기고 근데 그 위에서 각을 뜨고 다 하는 거야. 그래서 이제 피는 떠갖고서 또 나중에 뭐 Ellos 요리해 먹는 separan la sangre 그래서 그 y separar 배를 안에서 piel 양을 잡는데 con 피 la 한 carne. 방울도 밖으로 안 튀어요. 그렇게 잡더라고요. 근데 이제 성경에서는 그게 아니야. 피를 전부 빼야 돼 밖으로. 네. 그렇게 이제 La Biblia nos 잡죠. dice de que 가죽을 cuando 벗기고 se hace sacrificio o holocausto hay que quitar toda la sangre que está 각을 뜬 interna. 다음에 자 9절 말씀 Separar la piel con la carne. El versículo 9 nos dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el del altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. 이 부분에 대해서 그때 우리 성경연구학교 할 때 SBS 할 때 이지웅 간사님이 오셔서 여기서 칠판 놓고 아주 실감 있게 여러분들에게 설명해 드렸는데 다 기억나시나요? 많은 분들이 잊어버리셨을 것 같아요. 자, 이렇게 비참하게 죽여서 그것을 Después de haber matado al animal, después de haber puesto los intestinos y las piernas sobre el altar, en el fuego, el Señor dice que es una ofrenda encendida de olor grato. 첫 번째 순서가 뭐라 그랬어요? 흠 없는 양이나 염소나 소를 가지고 오는 거예요. La razón es porque primero es porque el holocausto no tenía una herida. 안수하는 거예요. Lo 안수가 segundo 뭐죠? es porque se puso la mano en la cabeza del animal, del 그래서 holocausto. 죄인이 El acto de poner la mano encima de la cabeza del holocausto 안수했다고 하는 es 것은 transferir 자기 죄를 그 제물에게 su pecado hacia el animal. 죄만 hacia el 전가되는 것이 sacrificio. 아니라 No 저주까지 solamente 전가돼요. se le está pasando el pecado, sino también la maldición que él tenía se le transfiere al holocausto, 제물한테 다 옮겨줬어. en cual ese pecado ya no me pertenece a mí, sino que al holocausto. 세상 죄를 지고 가는 어린 양. Y ese cordero
que está cargando el pecado del mundo, es el ejemplo de Jesucristo. 그냥 도살이 돼버려. Hermanos, si 도살이야 그냥. 도살장에 se pasa estos dos puntos, 그런데 se convierte en una matanza animal. 안수라고 하는 순서가 있기 때문에 Pero la razón de que es una ofrenda 우리의 모든 죄가 el holocausto 전가되고 저주가 전가되었기 es porque 때문에 hemos puesto 그 nuestra mano 죄와 en la 저주를 cabeza 받고 del sacrificio. 비참하게 죽는 거죠. 그래서 Y el holocausto es el cual muere tristemente por 이제부터는요. nosotros. 그 사람의 심장이 찔리는 게 아니고 그 양의 심장에 찔리는 게 아니고 죄가 찔리는 거야. 죄가. 왜냐하면 모든 죄가 En el momento 죄덩어리야. 죄덩어리가 찔리는 거야. 죄덩어리에 que se muere el holocausto, no se muere solamente el holocausto, sino que se muere el pecado. 비간이 찔리는 거지. Todo ese pecado 그 죄덩이에 se muere. 동맥이 끊어지는 거야. 잘 안 끊어져도 그냥 끊어질 때까지 끊어버리잖아요. 그렇게 해서 그 모든 것을 껍질을 벗기고 각을 떠서 Quitarle la piel al 몽땅 pecado 다 불살라 버리는 거야. y quemarlo totalmente. 그래서 하나님께서 보실 때는 Y cuando Dios observa esto es en la cual 죄가 죽는 거예요. el pecado 죄가 muere, 불타는 거예요. el pecado se quema. 우리의 저주가 Nuestras maldiciones 사라지고 있는 거예요. se desaparecen. 우리의 죄가 철저하게 사라지는 그 모습을 보면서 하나님께서 향기롭다. Dios al observar cómo se está quemando nuestras maldiciones, nuestros pecados, Él dice 여기서 저와 여러분의 ofrenda 죄가 해결된 줄로 믿습니다. de fragancia, una ofrenda grata. Yo espero que eso pueda ser nuestros actos. 그리고 우리 것만 가는 게 아니에요. Y no solamente va lo 예수님 nuestro. 것이 우리에게로 와요. Las cosas de Jesús entran hacia nosotros. 우리에게로 전가되는 거죠. Lo que nosotros transferimos hacia Él, Él también nos transfiere lo suyo. 어떤 재물을 끌고 와야 된다고요? 흠 없는 재물. Que lo que tenemos que traer es un 그렇게 holocausto 예수님의 흠 없음, sin manchas, 예수님의 의가 sin heridas. 바로 의의 의가 돼 버렸다는 거죠. 그 예수님의 거룩함이 우리의 거룩함이 된 거예요. 예수님의 영원한 생명이 우리의 La vida eterna de 생명이 Jesús se convierte en nuestro. 보십시오. 예수 La 그리스도께서 santidad de 이 Jesús se 땅에 convierte en lo nuestro. 33년을 걸으셨다고 말씀을 Jesús 드렸죠. había 33년. ministrado, Él había vivido en la tierra por 33 요즘은 años. 또 뭐 그 우주 망원경으로 또 다른 걸 봤다고 또 뭐 났더라고요. 그래서 뭐 거의 빅뱅 거의 그 수준의 처음 만들어진 그 우주가 뭐 그 찍혔다 그러면서 흥분해서 그런데 그거 아무것도 아니에요. 그 모든 것들이 전능하신 하나님의 에너지로부터 나온 Hermanos, 것이라. todo este universo fue creado de parte de Dios. 그런데 그것이 있기도 이전에 Y antes de que todo esto hubiera creado, 그 계획, Dios 때가 tenía un gran 참에 plan para 바로 nosotros. 그 예수 그리스도께서 육신을 입고 이 땅에 오셔서 33년 동안 걸어오시는데 그 앞에다가요. Ese Dios que existió desde el principio llegó a la tierra, Él encarnó y estuvo por 33 años en la tierra. Pero había un ser llamado Satanás que lo quería tropezar. Él quería que Jesús tropezara por medio de tentaciones, mentiras. Y si Jesús hubiera tropezado una vez delante de Satanás, ella nunca hubiera sido el sacrificio apto, porque él hubiera tenido una herida. 33년 동안 걸으시면서 그 올무에 그 함정에 한 번도 안 빠지셨어. 33 años. 그래서 나를 위해서 제물이 되실 수 있었어. Él pudo pelear contra Satanás. 얼마나 예수님 Él no tuvo ni una 노력하셨겠어요. sola 나를 herida. 구원하시려고 Él fue tan 하나님 limpio 구하시면 en la cual él 모든 pudo 구원 hacer el sacrificio de ese holocausto. 그런데 이 제사 의식 중에서 가장 중요한 것이 무엇이냐면 1년에 딱 하루만 Pero lo más 하시는 것이 importante de este holocausto es de que solamente se puede dar una vez al año. 대속죄일이라는 거예요. 대속죄일은 El gran expiación. 그날만 La gran expiación solamente ese día es en la cual el sumo sacerdote entra al tabernáculo, entra 백성들의 죄를 사하는 피를 가지고 들어서 al lugar 뿌려서 santísimo 죄를 사할 수 있는 대속죄일이 있습니다. para recibir el perdón de nuestros pecados. 아까 설명드린 것처럼 옷이 굉장히 화려해요. 이 Hermanos, 에봇을 la vestimenta que tiene el sumo sacerdote es 하나만 달아도 muy hermoso. 12개의 보석을 Tiene una campanilla de oro, tiene una granada, otra campanilla de oro, otra granada. También tenía una gran cantidad de joyas dentro del vestimenta. 옷감을 짜가지고 그것을 쫙 에봇을 해서 입고요. 그 밑에 뭐를 달았다 그랬어요?
방울을 Tenía una campanilla 그 abajo. 가장자리로 돌아가며 한금 방울, 한 성류, 한금 방울, 한 Una 성류. campanilla, 그러니까 una 성류 하나 granada, 만들어서 달고 una 그 옆에 campanilla, 금으로 방울 una 만들어서 granada. 달고. 다니면은 제사장이 다니면은 Entonces, cuando el sumo sacerdote caminaba, se podía escuchar el sonido de las campanillas. Todo el pueblo podía decir, en este momento el sumo sacerdote está procediendo con 대제사장뿐만 아니라 제사장들 일반 제사장들도 거기 들어갈 수 있어요. con el holocausto. 일반 제사장들은 그냥 하얀 세마포 Hasta el tabernáculo, los sacerdotes también podían entrar. Ellos entraban con una vestimenta de lino fino. 그러면서 35절 우리 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer todos juntos el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 35, y nos dice esa forma. Y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. 쩔렁쩔렁 금방울 소리가 안 들리면 Hermanos, si él entra al santuario y no se escucha las campanillas es porque él murió. 하여튼 말씀대로 하지 않으면 죽어. Si el sumo sacerdote no sigue la palabra del Señor, moría. 그래서 Por eso que en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 2, nos dice esa forma. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dios, la presencia de Dios va a estar detrás del velo del santuario, pero no puede entrar cuando Él quisiera. No puede entrar en cualquier momento, solamente en el momento que Dios le diga. Y el versículo 3 dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro de expiación y un carnero para el holocausto. La razón de que tiene que llevar un becerro era para ser limpio, para recibir el perdón primero. Él tenía que ser limpio para poder entrar hacia la presencia del Señor. Y después el versículo 4 nos dice, y se vestirá de túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá, en el cual él tenía que quitar toda la vestimenta. Para entrar al santuario, él tenía que quitarse toda esa vestimenta hermosa que tenía joyas, campanillas, y tenía que ponerse un vestido de lino fino. 그러다가 소리가 안 나면 죽었나 보다 하고서 허리에다 끈을 묶고 들어갔는데 그 끈을 잡아당겨서 시체를 빼내야 했었다. 이렇게 배웠었는데 나중에 성경을 잘 읽어보니까 Yo antes había aprendido de que el sumo sacerdote tenía que ponerse como una cuerda para que los que están afuera del santuario podían jalar al sacerdote si él fallecía, para saber si falleció. Pero al leer la Biblia podemos encontrar más de que no es así, sino que es por las campanillas, por el sonido en el cual la persona conoce si él falleció o no. En la cual el sumo sacerdote tenía que seguir según la palabra del Señor para poder salir delante de la presencia, para poder orar, para poder pedir el perdón, la expiación del pecado de todo el pueblo de Israel. Si él no seguía según la palabra del Señor, él entraba y él fallecía. Si él tenía un pecado, si tenía una herida, él fallecía. Pero en el Nuevo Testamento, ese sumo sacerdote llegó. Él encarnó. Y es Jesucristo. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y el versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que lo que no tiene, él no tiene pecado. Como he mencionado, en el Antiguo Testamento tenemos que traer un holocausto sin heridas, uno limpio. Y aquí tenemos a Jesús, un ser sin pecado. Nunca cayó delante de la tentación. Nunca se tropezó delante de Satanás.
Él era tan limpio en la cual Él pudo 만약에 여러분 morir por nosotros. 한 죄라도 하나라도 졌다고 한다면 Hermanos, 어떻게 됐을까요? Si Jesús hubiera cometido al menos un pecado, 죄의 삭은 사망이에요. la Biblia nos dice, Él paga el pecado y la muerte. 그러니까 예수님이 자그마한 죄를 Si 하나라도 Jesús 졌다고 한다면 hubiera cometido un 자기 죄 때문에 pequeño 죽어요. pecado, Él hubiera fallecido 자기 por el 죄 pecado que Él cometió. 그래서 악한 영들이 그렇게 Por la misma razón en la cual los malos espíritus de Satanás decían, al menos una vez es lo que necesito para que Él cometa un error para que Él cometa un pecado. 그런데 얼마나 감사한지. Pero le damos tantas gracias delante de Jesús que Jesús pudo vencer esas tentaciones. 이제 우리들의 죄를 대신해서 Y Él 죽어주실 se 수 있는 cargó 존재가 되셨다. todos nuestros pecados. 이렇게 말씀하고 있는 Él 것입니다. falleció en la cruz. 히브리서 4장 16절 En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 나갈 것이니라. 아멘. 할렐루야. 그래서요 예수님께서 십자가에서 운명하시는 순간 그 Hermanos, 지성소로 en el momento que 그 Jesús 시간이 falleció en la cruz, el velo que estaba en el santuario se rompió a la mitad. Se rompió a la mitad para que cualquier persona pueda salir delante del Señor. 긍휼하심을 받지 못하면 못 들어가요. Hermanos, sin la misericordia del Señor no podemos salir delante de Él. 어떤 사람의 백으로도 안 돼. Aunque tengamos la ayuda del Rey del mundo, no. 때를 따라 돕는 Sin la misericordia de Él no 은혜보다 podemos. 바로 저 법궤 앞으로 들어가는 Pero 거예요. dice, 하나님의 y hallar 임재, gracia para el 우리가 들어갈 oportuno 수 있게 된 socorro. 줄로 믿습니다. Por medio de Jesucristo es en la cual nosotros podemos entrar hacia la presencia del Señor en cualquier momento. 정말로 때를 따라 돕는 은혜를 받으실 수 있길 Yo 주님. quisiera que ustedes puedan recibir la ayuda 때를 따라 돕는 하나님의 은혜. 필요할 때 받는 게 Cuando usted lo 때를 따라 necesite. 돕는 은혜 아니겠습니까? 내가 낙심되어 있을 때 Cuando yo estoy 위로해 cansado, 주시는 것이 그때에 맞는 el que me puede consolar, 하나님의 은혜가 아니겠습니까? esa consolación que recibimos es la gracia del Señor. 하나님께서 때를 따라 물질을 공급해 주시고 Si tenemos dificultades económicas y viene una ayuda, 내가 절박한 esa 상황에서 misericordia del Señor. 상황에서 구출해 주신다고 한다면 때를 따라 돕는 은혜를 받는 것입니다. Es el oportuno socorro que Dios nos da cuando tenemos las dificultades económicas, dificultades físicas. 예. 그래서 적당한 시기에 꼭 필요한 은혜를 Dios siempre nos da el oportuno socorro cuando de verdad lo necesitemos. 우리가 착각하는 Pero 것이 muchas veces nosotros lo malinterpretamos. 맞아요 하나님 그러니까 Nosotros decimos, es cierto, Señor, en este momento, ahorita, 지금 당장 necesito 해결해 주십시오 이거. 그러면서 que 우리가 tú 하나님 resuelvas mi 앞에 problema. 기도하고 때를 쓸 때가 있어요. Nosotros muchas veces oramos de esa forma delante del Señor, le pedimos, 이게 하나님의 때일 때도 있지만 하나님의 때가 아닐 때도 있어요. pero hay veces de que sí es cierto, es el momento que Dios actúe, pero hay muchas veces de que no es el momento. Dios dice, no, aún no es. 예수님께서 그러셨잖아요. Jesús nos dice, 내 때가 아직 이르지 아니하여. aún no es mi tiempo. 예수님께서 이 땅에 오실 때도 Cuando Jesús llegó a la tierra, 때가 참해. Di- 때가 참해. Él llegó a la tierra cuando ya era el momento de la llegada. 메시아여 빨리 오시옵소서 막 Oh, 그랬었는데 안 aunque 오니까 todo el pueblo de Israel oraba diciendo, por favor, Dios manda el Mesías, 때가 참해. 예수 그리스도께서 오셨다는 거죠. Jesús llegó cuando era el momento adecuado, cuando el momento del plan de Dios estaba funcionando. 생각하는 그때가 다를 수 있다는 거예요. De lo cual, 그러니까 여러분 하나님의 hermanos, 때를 lo que 기다리십시오. nosotros pensemos puede ser diferente con lo que Dios piensa. Y nosotros tenemos que ser pacientes en esperar el tiempo de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 11 nos habla de esta forma. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en manos, es decir, no de esta creación. Eso se refiere de que el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era un ejemplo, pero Jesús llegó a la tierra para mostrarnos. Y dice, y no por sangre de machos, cabrios ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención.
한 번에 Jesús, siendo sumo sacerdote, por medio de sus sangres en la cual Él entró una vez 그리스도께서 al lugar 제물이 santísimo 되셨고 대제사장이 되셔서 y Él obtuvo la 성소의 eterna 우리의 redención. 모든 죄를 위한 Por medio de 제사를 sus sangres en la 다 cual 끝내신 줄로 믿습니다. nosotros hemos recibido la salvación. El poder 그래서 로마서 del 4장 pecado 24절에서 se 이렇게 destruyó. 얘기하는 거예요. Y por eso que en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 24 no dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 내 줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하시기 위하여 살아나셨느니라. A los que creemos 예수님께서 살아나시지 en el que se levantó de los muertos de Jesús Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. 그런데 그분이 살아나셨기 때문에 Hermanos, 결격 사유가 없다는 거죠. 완벽했다는 거죠. esta salvación fue perfecta porque Jesús resucitó después de la muerte. 그래서 Y por la misma razón, en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 nos sale de esta forma. 살펴봐야 합니다. 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 할렐루야. 우리가 입으로 예수를 시인하는데 Hermanos, 나의 nosotros, 주인으로 시인하는 거야. 당신이 나의 주인이시다. aunque hablemos con la boca, con los labios, que el Señor, que Jesús es nuestro Señor, 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 pero 거예요. lo que nosotros tenemos que poder decir también 죽은 자 가운데서 es de 살리신 que 것. Dios 왜 이게 중요하냐면 lo salvó de la muerte. 그래야 제사가 완성된 것이기 때문에. 그래야 우리 죄를 속하게 완벽한 제물이 Tiene que haber esto para que el holocausto sea perfecto. 중보하러 들어가신 대제사장으로서 흠이 없는 분이었다는 것이 입증되기 Y 때문에 así se justifica que Él era un ser perfecto, Él era un ser limpio, sin pecado, para completar nuestra salvación. 받으리라. 그러니까 아까 제사제도에서는요 두 번째 하는 행위가 안수하는 Hermanos, 행위라 그랬잖아요. el segundo acto que hacemos para el holocausto era 안수하는 행위는 poner la 무엇이냐? mano en la cabeza 오늘날에 del sacrificio. 안수를 해야 될 거 아니에요. Y el día de hoy nosotros también tenemos que poner nuestra mano en la cabeza de algo. Tenemos que poder transferir nuestro pecado. 회개요? 아니요, 회개는 ¿Será que es arrepentimiento? No, pero eso es después. 지금 뭘 해야 되느냐면 믿는 거예요, 믿는 거. Es tener fe. 예수 그리스도께서 나를 Es 위해서 tener 십자가에서 fe 죽으셨을 que 뿐만 Jesucristo 아니라 falleció 살아나신 en la 것을 cruz por 정말 nosotros 내 마음에 y no terminar ahí, sino que Él 믿으면 resucitó 우리 구원받는다는 것이죠. de la muerte. 이렇게 우리 Entonces puede tener fe, entonces puede creer en esto. En el momento que nosotros de verdad creemos dentro de nuestro corazón, esto es en lo cual nosotros le transferimos nuestro pecado hacia Jesús. Y eso es encontrar a Jesús de forma personal. Hay personas que dicen, ¿cómo es de que esa persona puede decir de que han encontrado con Jesús personalmente si Él no está? Él no está en carne el día de hoy. ¿Cómo es de que lo han encontrado? Pero creer que Jesús, tener la certeza que Jesús llegó a la tierra, Él murió por nosotros y que Él resucitó, eso es encontrar con Él personalmente. Porque la vida eterna de Jesús se convierte en mío. Y hoy van a ser libres del poder del pecado y de la muerte. Y en Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie nos puede condenar. La razón es porque este pecado ya se resolvió. Ahora somos justos, ahora ya no podemos ser condenados. Porque la ley de espíritu de vida en Jesucristo, Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y la muerte. Ahora somos seres libres. Y ahora tenemos que poder gozar de esa libertad. Y ahora nosotros, ¿quiénes somos como seres libres?
somos 그러면서 이제 sacerdotes 말씀 같이 읽겠습니다. reales. 그러나 Un 너희는 sacerdote como rey. 택하신 족속이요 El 왕 primer libro de 같은 Pedro 제사장들이요 nos habla de esta forma. 거룩한 Mas 나라요. vosotros 그의 sois 소유가 linaje 된 escogido, 백성이요. real sacerdocio, 할렐루야. nación santa, pueblo adquirido por Dios. 하나님께서 우리를 선택해 Hermanos, 주셨어요. 내가 Dios 택한 것이 아니에요. nos ha 하나님께서 나를 선택하셨어요. escogido. Nosotros no escogimos a Dios. Él nos escogió. 제사장으로 세워서 Él nos 자기 같은 존재로, eligió 모세 같은 como 존재로 세우셨다는 거예요. sacerdocio 그래서 reales, 왕 같은 como rey 제사장, David, 모세 como 같은 Moisés. 제사장은요 어떻게 할 수 있는 줄 아십니까? 아론은 1년에 한 차례만 들어가는 거예요. Hermanos, 대제사장이 podemos observar que Aarón, siendo sumo sacerdote, solo podía entrar al tabernáculo una vez al año. 하나님의 임재 앞에 수시로 들어가. Pero ahora nosotros podemos entrar a la presencia del Señor cuando queramos. 그냥 들어갈 수 있어요. Podemos entrar sin ninguna 제가 preocupación. 이제 브라질 선교대 그 강사로 와달라 그래서 갔더니 오데온 목사님 아시죠, 여러분? 그분도 거기 이제 강사로 같이 오셨어요. 그러면서 그분이 이제 강의를 하면서 이 이야기를 Había un 하셨어요. pastor que había dado una prédica coreano 우리가 하나님의 임재가 있는 y le preguntó hacia los que estaban estudiando de esa forma, hermanos, entremos a la presencia del Señor. 자, 들어갑시다. Hay que entrar al tabernáculo del 자, 그럼 Señor. 들어갔다가 하나님의 임재 가운데 Entonces, 언제 나와야 될까요? Si entramos al tabernáculo, estamos dentro de la presencia del Señor, ¿cuándo es de que tenemos que salir del lugar? 대답을 빨리 못 하고. Nadie puede responder. 나가야 될 것 같기도 하고 안 ¿Cu- 나가야 cu- 될것 ¿Cuándo 같기도 tenemos 하고 헷갈리는데 ¿Cuándo tenemos que salir? 그분이 이렇게 말씀하셨어요. Y él dijo de esa 나가면 forma, 안 됩니다. no tienen que salir. 계속 Una vez que entran, tienen que permanecer dentro del tabernáculo, en la presencia del Señor. 여러분, 왕 같은 제사장인 여러분들. Hermanos, ustedes siendo sacerdocio reales, yo quisiera que puedan vivir dentro de la presencia del Señor. No tienen que salir, 예수님, tienen que permanecer. 제가 교회 올 때만 임재하시고 No hay que decir, Dios, solo quiero que tu presencia esté en la iglesia cuando yo llegue y después te 이러면 desaparezcas. 안 된다는 거지. No hay que decir esto. 늘 하나님의 임재 Dios 가운데 살아야 되고 Siempre está. 착각하는 거 Siempre hay 있어요. que vivir en 내가 la presencia del Señor. 도망가면 도망가는 줄 알아. Nosotros tenemos un mal entendimiento que si escapamos de Dios, sí podemos escaparnos. 어디 가도 거기 계신다고. Hermanos, Dios está en todo lugar. 고백하잖아요. 주님께서 이렇게 말씀하셨어요. El Señor nos dijo, 내가 세상 끝날까지 verás, 너희와 yo estaré contigo hasta el fin del mundo. 이 말씀 믿으십니까? Hermanos, ¿ustedes tienen fe ante esta palabra? 똑같은 눈으로 항상 나를 지키고 Hermanos, el Señor, Él está observándonos 그 todo el 눈빛 momento. 앞에서 우리가 살아야 되는 Y nosotros tenemos que poder vivir, permanecer en la presencia de Él. Y dice, para que anunciaréis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra misión. Y dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, antes de conocer a Jesús, antes de recibir a Jesús, no teníamos la misericordia del Señor. Pero ahora, por la misericordia de Él, nosotros hemos recibido la salvación. Ahora siendo pueblo de Él, tenemos que cargar esta misión. Y el 11 dice, amaos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, hay que pelear contra esos deseos carnales, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. 과테말라 하나님께서 뭐 중요한 직분을 맡고 있다면서 그러면서 왜 그래? 라고 하는 비방을 하던 사람들에게 Hermanos, 비방할 말이 없도록 tenemos que poder vivir de la forma correcta, 선한 일을 en la 보고 que glorifiquen a Dios 오시는 날에 en el día 하나님께 de la 영광을 visitación 돌리게 al considerar 하려 함이라. buenas obras. 빛 가운데 거하는 Tenemos que poder permanecer 세상 en la 속에 luz. 보내진 빛과 소금 Tenemos que ser la luz y la sal 하나님께 del mundo. 영광을 돌리게 해야 된다. Tenemos que poder hacer 오시는 que 날, 재림하시는 날, Dios pueda 그때 glorificarse. 말이죠. 계시록 19장 8절 En la visitación del Señor.
그에게 En el libro Apocalipsis nos 빛나고 dice 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 y los ejércitos celestiales 할렐루야. vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. 좋은 말씀인 것 같기도 하면서 무척 좀 꺼림직하기도 Y 하고 a ella 왠지 se ha 좀 concebido 캥기기도 하고 그런 말씀이죠. que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es de acciones justas. 멋진 de los 세마포 santos. 옷이 빛나고 깨끗한 세마포 옷이 뭐냐면은 성도들의 옳은 행실이래. Hermanos, dice que esta vista de lino fino y limpio es de las acciones justas de los santos. 아, 그동안 내 행실을 보니까 이게 깨끗한가 뭐. Podemos pensar, ¿será que mis acciones previas eran actos que me hacen limpio mi vestimenta? 사실은요. Pero la verdad, 이 성도들의 옳은 행실이 우리한테 무슨 옳은 게 어디 있습니까? no 우리한테 existe una 깨끗한 게 acción 뭐 어디 justa 있습니까? 우리가 하나님 dentro 보시기에 de 거룩한 게 nosotros. 뭐가 있겠습니까, 우리에게? No es que lo santo entre nosotros no existe. 근데 이거 누구 걸까요, 이거? ¿De quién es este lino fino? Es de Jesús. 예수님께 우리 거 된 거예요. Jesús se convierte en lo nuestro. 예수님의 의가 우리 거 된 거고 예수님의 오름이 우리의 오름이 된 것이고 Lo justo de 예수님의 Jesús se 깨끗함이 convierte en lo 우리의 깨끗함이 nuestro. 된 줄로 믿습니다. 그 피가 우리를 이렇게 깨끗이 La 씻어서 sangre de Jesús es la 주님께서 cual 준비하신 그 nos hace 의의 limpios. 세마포를 우리가 입게 되었다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그렇다고 해서 엉망으로 살란 얘기가 Pero 아니죠. tampoco significa que vivamos como 세상 nosotros 사람, queramos, 세상 사람들 앞에 빛과 sino que 소금으로 tenemos que 살아가라. poder vivir como 이렇게 sacerdotes reales, 말씀하십니다. 자, 그래서 siendo la luz y la sal del 정리를 mundo. 하겠습니다. Y ahora 나는 las preguntas de aplicación. 지금까지 무엇에 끌려다니는 ¿Qué clase 무엇의 종이었나? de esclavo yo 뭐가 era hasta el 시키는 día 대로 de hoy? 했었나? ¿Qué es lo 뭐가 que yo 유혹하면 나는 꼼짝없이 그 vivía? 유혹에 넘어왔었었는가? ¿Qué es esa tentación que me jalaba todo el tiempo? 나는 무엇을 Lo segundo 믿음으로 es, 해방이 되었는가? 정말 나는 ¿de qué he sido librado por la fe? 그리고 나는 때를 따라 돕는 은혜를 Y de último, ¿cómo recibo 오늘도 gracia para poder ayudar en 때를 los 따라 tiempos 돕는 de 은혜가 necesidad? 저에게 이 은혜도 필요하고 그 은혜도 필요합니다. 건강의 Es 은혜도 cierto, 필요하고요. vamos a pedir a Dios, 물질의 Dios, necesitamos 은혜도 esto, 필요하고요. esos tipos de gracia. 저에게 관계의 Necesitamos 은혜도 tu ayuda, necesitamos restaurar la relación entre las personas, mi salud, 허락하여 problemas 주시옵소서. económicos, mi trabajo. Es poder pedir la ayuda del Señor. 하나님께서 때를 Al menos 따라 cuando ustedes oran delante del 하나님의 Señor, 때에 가장 적당한 때에 Él les va a 여러분들에게 dar 허락해 주실 줄 esa gracia 믿습니다. en el momento adecuado, cuando ustedes lo necesiten. 사랑의 아버지 하나님 Vamos a orar. 그렇습니다. Querido Dios, así es. 하나님께서 우리에게 허락해 주신 이 해방을 Dios, 이 은혜를 por favor, ayúdanos a poder disfrutar de esa libertad que tú nos has dado. 예수 그리스도의 이름으로 En nombre de 기도합니다. Jesucristo oramos. Amén.